tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fútbol Infinito. Estamos a punto de entrar a la pausa de la fecha FIFA, o mejor dicho, ya técnicamente estamos en la pausa de la fecha FIFA, salvo en algunos partidos en el continente americano, ligas que tienen que cerrar antes de la pausa de las elecciones, Jaime. Y es un buen momento para hacer un análisis de este primer tramo. No da para muchos, en algunos casos 3 partidos, en algunos casos 4, pero sí podemos hablar de lo que hemos vivido en esta semana intensa, sobre todo después del contacto que tuvimos tras el sorteo de la Champions. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Vizca? Saludos para ti, saludos para todos. Te veo un poquito cansado. No sé si muchos partidos esta semana. ¿Cansado? Sí, como apagado. ¿Apagado? ¿No? Ah, bueno, no, pregunto. No, a ver, es el final de la semana, un fin de semana intenso, muchos partidos. Arrancamos temprano, pero no, bien. Bien, bueno, volviendo al tema del cansancio. Uh-huh. Antes de entrar a abarcar lo que son los grandes equipos de España, hay una cosa que hay que contextualizar porque no quiero tocarla varias veces para hablar de los mismos clubes. Nosotros nos hemos acostumbrado a que los equipos lleguen a los inicios de las ligas en ritmo de competencia porque se han dado todas estas giras mundiales de pretemporada, cosa que los equipos están duros ahí y a la fecha 1 ya están menos duros. Eso no está pasando este año, porque los equipos, No. el primer partido que jugaron fue el primer partido que jugaron en sus ligas. Y quiero diferenciar lo que es el fondo físico y lo que es que te pesen las piernas. Al Barça, el año pasado, se quedó sin fondo físico. ¿Cuándo tú te das cuenta que un equipo no tiene fondo físico? En las rectas finales de las temporadas, nunca al comienzo. En las rectas finales es cuando te das cuenta que los equipos se empiezan a quedar sin aire. En las pretemporadas o en los primeros partidos del año, el tema es más muscular. A los equipos les pesan las piernas porque todavía están duros y eso es lo que le está pasando básicamente a los equipos que llegaron de Europa a iniciar sus ligas. Es cierto que hemos tenido un fin de temporada atípico. Creo que muy pocos pudieron planificar cómo iban a manejar cargas, cómo iban a manejar vacaciones, y me parece que eso terminó afectando. Este domingo, por ejemplo, y vamos a hablar un poquito más adelante de lo que ha sido el fin de semana y la semana de la Liga Premier, observaban los apuntes del Wolverhampton Wanderers y había visto algo que ya había esbozado Nuno Espíritu Santo antes de la finalización de la temporada pasada. O sea, cuando el equipo había entrado en esa recta final y queda eliminado por el Sevilla en la Europa League. Nuno decía, yo necesito darles 3 semanas de vacaciones a mis jugadores. Y a partir de ahí puedo comenzar a pensar en la próxima. Porque el jugador tiene que hacer un quiebre, tiene que cerrar lo que ha vivido, tiene que descargar un poco sus emociones, su cabeza sobre todo, no tanto sus piernas, porque no hemos jugado tantos partidos en el final, aunque sí se había apretado bastante la definición, pero eran 12 partidos, una cosa así. No era tanto, no era, como decías, toda la carga de la temporada. Era quizás más que nada, como él lo mencionaba, un tema mental. Él le da todo este tema de las vacaciones y, como mencionabas anteriormente, arrancan a jugar, creo que el fin de semana déjame pensar cuándo fue, 10 días después, o sea, más o menos 10 días después es cuando, 10, 12 días es cuando el equipo se presenta a jugar un partido directamente oficial. Entonces es muy difícil que estos equipos que habían participado en Europa tuvieran la posibilidad de marcar ese cierre de paréntesis para poder abrir lo de la próxima campaña. Y eso es un poco lo que está sucediendo, sobre todo cuando se le pone el énfasis en 2 aspectos más, Jaime. Los planteles no están cerrados y los que arrancan con necesidades, de repente, como es el caso del Barcelona, que tenía 2 partidos difíciles en una misma semana y en el de mitad de semana termina jugando más de un tiempo con 10 jugadores y luego no rota frente a un equipo tan en forma como el Sevilla, es lógico que en la cancha eso se demuestre. Comenzamos con el Atlético de Madrid, ¿te parece? Vamos. Creo que fue un partido decepcionante el Atlético de Madrid. Creo que el más decepcionante de los últimos tiempos, porque una cosa es cuando el equipo de entrada te ilusiona y después el partido no funciona y uno puede quedarse un poco decepcionado. Pero ya de entrada, un equipo que había lucido tan bien jugando con 2 extremos profundos contra el Granada, con Carrasco y con Correa, que le había dado libertad a Joao Félix,
que no vuelva a repetir el doble extremo. Y no estoy hablando de que tiene que jugar Carrasco y Correa, sino lo libre que se había visto ese equipo con doble extremo, muy volcado al ataque, se convirtió en un equipo rígido. Es cierto, Vizca, que a muchos les podrá parecer lo mismo de siempre. Y yo creo que no es lo mismo de siempre. Yo creo que este es un equipo que está intentando proponer en campo propio, jugar la mayor cantidad de tiempo en campo propio con la pelota, pero no tiene los elementos para hacerlo, no tiene claro cómo hacerlo, y eso lo lleva a mutar a la versión segura. Porque si tú te pones a ver el Atlético de Madrid, comienza jugando como te marco, y después cuando ya el partido estaba 0-0 y cerrado, más vale se vuelve defensivo y empieza a recurrir a ese pelotazo largo, a luchar arriba con los delanteros como hubiera sido el Atlético de Madrid de hace un par de años. Yo, Jaime, quiero hablar un poco más bien de la pizarra de lo futbolístico. Vi un buen partido del equipo de Unai Emery. Me parece que el Villarreal mejoró lo que había dado, y por mucho, lo que había dado en el Camp Nou, donde no acertó el tema de la presión, donde no acertó en muchos otros aspectos, ante un equipo que estaba recién debutando. Había jugado el Barça 2 encuentros amistosos, o 2 encuentros, sí, uno al Gamper y otro había jugado un partido más también. En Girona. Sí, de exhibición casi, pero le había permitido a los futbolistas que habían arrancado el trabajo con Koeman entender un poco más o poner en práctica ciertas cosas que el entrenador holandés quería de ellos, sobre todo al modificar aspectos importantes. Creo entonces que el Villarreal mejoró y que hizo un gran partido. Generó presión sobre la salida y luego cuando se replegó lo hizo muy acertadamente. Terminó siendo atrás un equipo compacto que no dejó espacio para que el Atlético le lanzara contragolpes, ni tampoco para que el Atlético lograra organizar el juego a partir de la salida. De hecho, el primer problema que encontré, Jaime, es un grave problema de salida. El Atlético no sabe salir si no es con un pelotazo. Entonces, yo no sé qué es lo que hace Simeone en las prácticas, pero un equipo que evidentemente cuando lo presionan un poco, no tiene algún tipo de juego lateral o jugar con el arquero para esperar que se abran pases o salida tocando, buscando algún tipo de alguien sobre la banda, alguien sobre el centro, o sea, abrir, buscar opciones, tocar, en lugar de tirar un pelotazo para adelante, hoy por hoy me parece que es un equipo limitado. Después podemos hablar de la táctica, si funcionaron los extremos o si es que hizo el Villarreal que el Atlético, al no saber salir, fuera todo por el centro. Pero a mí me da esa sensación. Y después voy a hablar de la táctica, pero quiero escuchar primero tu opinión. A ver, te puntualizo en el Villarreal. El ingreso de Iborra y de Trigueros. De Iborra y de Trigueros, sí, en detrimento Sí, de ellos los que jugaron en el centro. Chukwueze y Coquelán, y cayendo Gerard Moreno, que está en un momento extraordinario, a arrancar más por fuera, le dio al equipo una seguridad que no la tuvo en Camp Nou y que tampoco la había tenido en los primeros partidos, porque no nos olvidemos que el Villarreal, además de haber sido goleado en Camp Nou, había empatado en casa con el Huesca en el primer partido. La primera vez, sí, el primer partido. Que le costó bastante, lo empata recién sobre el final. Exacto. Yo he llegado a pensar que el Atlético tiene un cierto problema de intérpretes y que eso condiciona la evolución del sistema o de la pizarra. Creo que a veces mucha gente pensará que la evolución está más limitada por Simeone que por los jugadores, y yo creo que está más limitada por los jugadores que por Simeone. Simeone nunca va a ser Guardiola, nunca va a ser Bielsa, pero creo que él entiende que este equipo necesita salir bien de atrás, necesita llevar la pelota a zona ofensiva para poderle sacar provecho a la zona donde me parece este Atlético acumula más talento, que es la zona ofensiva. Pero no tiene centrales dúctiles con la pelota y su mediocampo de generación, Vizca, si el juego entre líneas y la profundidad te la va a dar, el juego entre líneas y la generación de callejones interiores te la va a dar Coque o te la va a dar Tomás, te puedo nombrar 5 equipos de la liga que tienen un mejor mediocampo que el Atlético de Madrid. Estoy de acuerdo. Pero hay ciertas cosas que se deben tratar de ensayar. O sea, yo no te digo que tengas que tener los centrales más dúctiles, pero tenés que poder buscar mover la pelota de algún modo, porque en el fondo tampoco hay que tirar gambeta, Jaime. Hay que lograr que alguien se abra, se destape para poder mover la pelota, porque el rival
te está tirando esa primera línea. Y después, si hay alguien que quiebra esa primera línea o que quiebra alguna línea, luego hay mucho campo abierto. El Atlético no pudo llegar a esa circunstancia del campo abierto como para poder explotar el adelantamiento que tenía Valiente, el Villarreal, que entendió que con esa presión podía generarle problemas al Atlético de Madrid y se la generó. O sea, lo que planificó de partido Emery, se ve que no lo vio el Cholo o no lo pudo ajustar luego Simeone. Luego vuelvo a algo, ¿no? Que estabas mencionando. Primero, sí hay un tema de intérpretes, y tenés razón en esto, que Simeone vio que eran 3 partidos en una semana y dijo, voy a seguir como termine la temporada, rotando. Que todos jueguen, que uno arranque y que el otro entre de cambio en el siguiente partido y así sucesivamente. Que es la tónica que va a tener que utilizar, sobre todo cuando la Champions comience, porque en las 2 tandas de 3 semanas de la Champions se va a jugar cada 3-4 días. Y eso, con partidos importantes en la Liga y con partidos importantes en Europa, es algo para tener muy en cuenta. Y luego, yo creo que, más allá de que al Cholo no le gusta jugar o no le gusta salir, o sea, si juega un 4-3-3, ¿qué juega? Con 3 hombres de corte bastante, llamémosle, defensivo en el medio, ¿no? Si juega 4-4-2... Pero es que no tiene Vizca. Es que ese es el problema de los intérpretes. Yo no creo que el Cholo... Pero yo te digo, ¿por qué no puede plantearse Simeone jugar, por ejemplo, ¿no? Un 4-2-3-1? O sea, que tus medios sean eso, contención, presión, pero sobre todo salida. Eso fue lo que hizo con el Granada. Por eso te digo que decepciona que después del recital contra el Granada no vuelva a plantear ese parado, porque contra el Granada juega con Coque y Saúl de doble contención, con Joao delante de ellos y con Correa y Ferreira Carrasco abiertos. Entonces, creo que ese es el sistema que más se le adapta al Atlético de Madrid en una versión ofensiva. Claro, porque lo podés tirar atrás a Joao Félix, que no te puede ir de punta, y si vas a alternar una punta o la otra, o sea, Diego Costa o Suárez, entonces vas a jugar así porque ahí es donde le vas a ganar. Y vas a tener tu gente más abierta sobre las bandas y el equipo va a tener esa amplitud que también le va a poder permitir tener esa flexibilidad que ha mostrado en otros momentos. O sea, no hay un sistema tan rígido que vos no lo puedas ir modificando en el medio del partido. Pero yo creo que el Atlético debe aventurarse a tratar de jugar no con 3 hombres del mismo corte, el corte ese de la fortaleza del medio que tanto le gusta al Cholo, sino tratar de arriesgar un poquitito más, sobre todo cuando juega en casa. Y sobre todo que esos 3 del medio, a mi gusto, no tienen la calidad para ir hacia adelante. Yo estoy de acuerdo. No la tienen, no la tienen. Y yo siempre mantengo que cuando un equipo juega con 3 en el medio, es porque uno de esos 3 tiene la capacidad de hacer el trabajo de 2. Y eso te permite tener un hombre más arriba. El Atlético de Madrid no tiene ninguno de esos 3 que tenga la capacidad de hacer el trabajo de 2. No, antes la tenía Coque y lo que tenía también Saúl era la capacidad de llegada sobre el área. Es un jugador que golpea muy bien el balón, que tiene gol. Pero me parece que, bueno, Saúl no ha arrancado tan fino y estamos viendo de repente cómo Coque se ha estancado un poco. La sensación que me dio el Atlético es la de ser hoy por hoy un equipo que está estancado. Está desolador. Es nostalgia, está estancado en el hecho de que tiene gente que está mayor, porque Costa ya no es un chiquilín, tiene sus problemas físicos, Suárez tampoco es una figura juvenil, y el único que es joven es Joao Félix, pero si a Joao Félix no le brindamos la posibilidad de recibir en algunos lugares del campo donde él pueda marcar una diferencia, él solo no te va a poder sacar todos los problemas adelante. Creo que mientras haya piezas inamovibles, el futuro no es alentador. Es decir, si las alineaciones van a partir con Coque, Tomás y Saúl y 8 más, el futuro no es alentador porque, ¿qué pasa? A ver, Vizca. El Liverpool, vamos a hablar de Liverpool. El Liverpool no tiene un gran mediocampo, no tenía un gran mediocampo en el primer ciclo de Klopp. Después lo fue mejorando, no tenía un gran mediocampo. ¿Y qué es lo que hacía Klopp? Que la pelota pase por el mediocampo lo menos posible. Lo más rápido posible. Lo más rápido posible. Pero claro, era un equipo que sabía salir tocando, Jaime. Si este equipo no puede llegar a salir tocando, tiene un problema. Por Entonces, eso, pero aquel salía de la presión, saltaba líneas y generaba unas transiciones vertiginosas. Pero claro, terminó con el tridente superando creo que los 100 goles y atrás también sufría mucho.
Y si yo te pregunto a ti, ¿cuál de las 4 líneas es la más débil del Atlético de Madrid? La del ataque. No, la del medio. Bueno, la del ataque está bien, no le llega la pelota, pero porque la del medio no Claro, puede generar fútbol. Exacto. exacto. O sea, la línea donde el Atlético fracasa es la línea de 3/4. No tiene aceleración y no tiene capacidad de romper al rival, sobre todo cuando el rival se le para también, porque aparte encima de todo esto, el Villarreal puso 2 centrales muy físicos y el 9 no logró romper esa línea de centrales. Y yo creo que también el Cholo por momentos piensa un poco en gestión y no se anima a meter a Costa y a Suárez, Y a Suárez. porque yo creo que son complementarios, yo creo que no chocan tanto, porque Suárez es un delantero físico, pero es pícaro de espacios cortos. Costa es un hombre que te tira más desmarques. Creo que se pueden complementar, pero creo que en el subconsciente el Cholo dice, ok, los meto juntos, ganamos el partido. ¿Y a quién siento después? Y se me hace un problema, porque si es que ganamos el partido, Pero no va a los ser para todos los convenzo. partidos. Y hubo partidos donde jugaron también Morata y Diego Costa. Entonces, yo creo que él no debería tener ese temor. Sí. Yo lo vi a Joao Félix saliendo bastante contrariado. Y bueno, creo que el Atlético, que había tenido un inicio de semana muy prometedor, se terminó quedando en 0 en 2 partidos. Es cierto, lo hemos visto que el Huesca no es un equipo tan vulnerable, no son 3 puntos garantizados, y el Villarreal ha mejorado y tiene un muy buen entrenador, un tipo que ha planificado partidos en la Champions, que ha planificado partidos en la Liga Francesa, en la Liga Premier, no es cualquier cosa. Después de Guardiola, a mi gusto, el mejor español de los últimos 10 años, Unai. Puede ser. Sí, bueno, por los títulos que ha conseguido con el Sevilla en la Europa League, es evidente que para mí es un entrenador poco reconocido. Yo creo que a veces como que se pasa de vueltas y, por ejemplo, hay gente que no lo entiende culturalmente. En Inglaterra decían que no lo entendían, no sé si no lo entendían o no le entendían, y no sé si en Francia ha pasado un poco de lo mismo. Pero es un gran entrenador, o sea, lo que ha tocado lo ha hecho funcionar. Esa es la realidad. Al Valencia lo puso con constancia, con regularidad en la Champions League, Jaime. Sí, Pues exacto. claro, te dirán, bueno, faltó dar el salto. Sí, ¿a quién no le falta mejorar algo? Sí, exacto. Estamos totalmente de acuerdo. Y al Arsenal, que creo que es donde peor le fue, lo metió a la final de Europa League. Así que eso. Vamos con el Real Madrid. Correcto. Que jugó en el estadio del Villarreal, pero jugó contra Levante, porque está en obras el Ciudad de Valencia. Sí, señor. Zidane renuncia al doble punta. Renuncia al enganche por primera vez en la temporada. Mete 2 extremos. Creo que la primera hora del Real Madrid fue brillante. Modric estuvo a un nivel de Balón de Oro. 60 minutos de Modric Vizca del Modric de hace 5 años. Tremendo. Te lo dejo de monólogo porque yo el primer tiempo no lo vi, la última media hora más o menos. No, Sí, un poquito menos. Tremendo. Donde el Madrid, con un poco más de acierto, que es su gran déficit, debía haber goleado en los primeros 60 minutos de partido. Creo que cuando Zidane pasa al 4-3-3 con Asensio, que es alguien que le gusta mucho a Zidane, y con Vinicius, y sobre todo que fue un tridente ofensivo que no fue rígido. Vinicius parecía por derecha, parecía por izquierda, parecía por el medio, Benzema caía a la banda, todo con mucha movilidad. Eso potenció a los 3 del medio, sobre todo a Modric, pero Valverde también fue importante porque, claro, el equipo se hace ancho, encima de que se hace ancho, rotan, liberas el callejón interior, Modric y Valverde pueden jugar a espaldas de los 2 contenciones del rival, llegan a la frontal del área y el Levante realmente no estuvo. A partir del 60, el Madrid empieza a caer, el Levante ingresa a Melero, que me sorprendió que no sea titular porque Melero venía siendo una pieza importantísima. Melero, para que lo entiendan, es un poco lo que ha hecho Simeone con Llorente, que es un hombre de contención por esencia, con muy buen pie y mucho ímpetu, que lo pone más adelante para que el equipo tenga algo de vitalidad arriba. Bueno, entra y el Madrid empieza, primero, a agotarse, empiezan a pesar las piernas, empieza a no tener cambios, porque está lesionado Kroos, porque está lesionado Militao, porque Hazard no está, y lo empieza a llevar contra su arco. Lo empieza a llevar contra su arco y aparece la figura de Courtois. Creo que hubo un momento en el partido en el que Levante mereció empatarlo y Courtois apareció en muy buena forma.
Y sobre el final el gol de Benzema es más anecdótico porque es un tiro libre de última jugada de Levante donde van absolutamente todos y donde la pierden y sabes que si la perdían estaba el segundo. Creo que el Madrid tiene 60 minutos de una gran versión y también creo que esa caída física tiene que ver con lo que expliqué de la pretemporada. De que el equipo se empieza a poner duro, se empieza a poner duro, se empieza a poner duro. Más o menos así fue el trámite del partido del Real Madrid. También yo creo que en el ataque, Jaime, y sin verlo, entiendo que depende mucho de una figura que no tiene reemplazo hoy por hoy, que es la de Benzema. Entonces, claro, Benzema, si bien es cierto, en la última corrida del partido te termina liquidando el duelo. No hay un Benzema para todas las posiciones, sobre todo las posiciones de ataque. Otra vez veía la crónica del final y veía, claro, que Vinicius tiene el acierto en la jugada del gol del 1-0, pero normalmente Vinicius falla otras oportunidades que tiene y sigue siendo ese jugador que es más una amenaza de algo que puede llegar a ser antes de algo que ya es más concreto, ¿no? Y no es que tiene 10 partidos, 15 partidos en la primera del Real Madrid. Ya tiene cerca de, ¿cuántos? 50 partidos en la primera del Real Madrid, Jaime. Sí, por ahí. Ahora, eso no se puede mejorar porque no hay nadie que lo mejore. Y dentro de lo que hay en la plantilla, te pregunto, ¿qué es mejor? ¿Vinicius teniéndolas y errándolas? ¿O el Madrid sin Vinicius no teniéndolas? No, yo creo que Vinicius hay que seguir insistiendo, porque en algún momento este muchacho va a explotar. Esa es la realidad. Yo no creo que, o sea, es un jugador que todavía debe mentalmente tener esa serenidad que tuvo en la jugada del primer gol, donde él se acomoda, ve que el arquero no va a llegar y la coloca perfectamente. Bueno, se ve que cuando él lo puede elaborar así, lo hace, y que cuando sobrepiensa las cosas, no define bien. Tiene una en la boca del arco y después él lo sabe y él lo admite, que se lo pierde y es un gol cantado. Después tiene otra entrando por la derecha que define al segundo palo, donde el arquero le tapa bien, trata de colocarla ajustadita, no le salió. Pero no nos olvidemos que falta Eden Hazard en este ataque. Entonces, al Madrid le ha faltado una pieza que ha sido el fichaje más importante, creo yo, Jaime, corregime, desde que se fue Cristiano Ronaldo, en cuanto al precio que se ha pagado. Y si esa pieza que vos has adquirido para reemplazar a un jugador que ha sido importantísimo, el máximo goleador de la historia de este equipo, bueno, si a todo esto le sumamos el aspecto de pretemporada o de no pretemporada e inicio de temporada, bueno, nos vamos a encontrar con estas explicaciones. Lo que sí me pareció es que el Madrid aquí muestra un poco la continuidad de la línea que había trazado en el final de la temporada pasada. Gana partidos con buenos aportes, a veces con aportes de Ramos, a veces con aportes de Benzema, a veces con aportes de alguien más puntualmente que llega. Pero se ve un entrenador que tiene más recursos y como decía la serie, no tiene miedo de utilizar sus armas. Tengo un arma y no tengo miedo de usarla, decían en las caricaturas. Bueno, este tiene rotaciones y no tiene miedo de colocar las rotaciones, que es Zidane. Y en esa frescura, por ejemplo, aparece Asensio, o sea, aparece Jovic en un partido, en el otro desaparece, Vinicius arranca, a veces no arranca, entonces eso te puede llegar a dar algo que al final de la campaña se note. Sobre todo ahora, y vuelvo a lo mismo que había mencionado con Atlético de Madrid, Jaime, vamos a entrar en un territorio que se parece mucho al post-confinamiento, jugando cada 3-4 días. Sí, y fíjate, hoy día Zidane cierra el partido con Isco y Odegaard. Odegaard. Quizás los menos recuperadores, pero eran los que estaban y tenían que ponerse el overall 5 minutos a correr atrás de la pelota y le aguantaron. Estaban frescos. Estaban frescos, sí, es verdad en ese sentido. Creo que así como se ha mostrado una línea continuista del año pasado, que le alcanzó para ser campeón, y que el equipo sin un enganche es más fluido, es mucho más agresivo. Porque es más directo, o sea, Isco generalmente te puede aclarar la jugada, pero a veces te la puede
No, y sobre todo que liberas a alguien con la explosión de Valverde o con la llegada a la frontal del área de Modric. Que si ellos tienen a alguien más adelante, no pueden explotar. O sea, el equipo cae en un embudo. Entonces creo que el hecho de que por dónde se para Vinicius y por dónde se para Asensio, ese callejón lo pueden aprovechar más estos dos. Sobre todo alguien como Valverde que tiene pulmones para ir y volver, ir y volver, y volver y generarte un problema. Tanto así, Vizca, que le ha respetado Zidane el puesto de Valverde. Porque el que está lesionado es Kroos. Correcto. Y Modric está jugando en el puesto de Kroos. Y Valverde está jugando en su puesto. Creo que eso habla un poco de que Zidane entiende la importancia que tiene Federico en esa posición. También me parece que no hay mucho más margen de mejora, porque yo no confío tanto en la teoría de Hazard, porque si yo te digo que Asensio tiene mejor promedio de goleador que Hazard, no te estoy mintiendo. Hazard es un grandísimo jugador, pero cuando vemos sus registros goleadores, no es un goleador. No es alguien que te vaya a hacer más goles que Benzema en Pero la sabemos temporada. cómo funciona el Real Madrid, Jaime. O sea, si lo trae, bueno, todos los trae el presidente o los asesores del presidente. Y si llegan así, es que tienen que jugar, tienen que jugar, tienen que jugar, tienen que jugar. Si después ahí arriba te bajan el pulgar, empiezas a jugar mucho menos. Pero hoy por hoy siguen con el pulgar en alto con respecto al belga. Hay que verlo. Hay que verlo. Yo no creo que este Hazard Son sea 100 un gran millones, aporte. Jaime. No, o sea, Florentino no va a decir, me he equivocado con un fichaje de 100 millones. No, es que, a ver, Zidane, me parece que la postura de Zidane ahora es, flaco, si quieres un mes para recuperarte, tómatelo, no te preocupes. Sobre todo porque Bueno, el pero equipo eso sigue me hace ganando. acordar un tal Gareth Bale. Claro, que lo mejor que le pasó, ¿te acuerdas cuando Zidane llega y dice, la BBC es inamovible? Y se le lesiona a Bale y Zidane en el subconsciente como que decía, es lo mejor que me puede pasar, porque paro el equipo como me da la gana, alineo como quiero, balanceo el Bueno, y equipo como termina, creo que jugando el mejor fútbol creo que de todas las épocas de Zidane, es en el final de la temporada 2016-2017, cuando, si no me equivoco, gana la Liga y gana la Champions sin Bale. utilizando a Isco. Correcto. Con Bale lesionado, que aparece recién de cambio en la final de Cardiff, donde se esperaba que Bale fuese la gran figura del partido. Sí. Y con un Asensio tremendo, jugando a un nivel espectacular. Con Lucas también, sí, es cierto. Creo que el Madrid va a depender más de Asensio que de Bale, que de Asensio que de Hazard, creo yo. Eso nos lleva al otro partido, al del Fútbol Club Barcelona, que se medía con el Sevilla. De Ambos, James vamos a hablar más adelante, ¿no? si quiere lo hilamos, o si quiere vamos a hablar con el del No, Barça. yo quiero hablar de James cuando hablemos del equipo de James. Bien. No del equipo que lo dejó ir. Bueno. Venían con puntaje ideal los dos. 6 puntos de 6 posibles. Y Vizca, el Sevilla de Lopetegui creo que le hemos ponderado lo efectivo que era, lo sólido que es. Pero a mí nunca me había llenado el ojo desde lo visual. Hoy fue un recital Sí. del Sevilla. Yo te lo dije antes del partido. Cuidado, dijiste, no sé si el Sevilla va a poder competir. Generalmente allí no compite bien. No había Dije, público, no había público. Bueno, contra el Bayern tampoco había público a favor o en contra, ¿eh? Y sin embargo, bueno, sí había público, perdón. Pero ahora estaba más con los alemanes. El Sevilla hoy se va del Camp Nou con la sensación de que lo pudo haber ganado. De que lo dejó escapar. Y También lo pudo haber perdido al final, ¿eh? sí, pero se va con la sensación de que lo pudo ganar, de que se le escapó vivo el Barcelona, y no necesariamente hay un demérito del Barça. Creo que esa sensación es básicamente mérito del Sevilla. Totalmente de acuerdo. O sea, el despliegue que hizo el Sevilla, la capacidad para poner en aprietos, porque me parece, a ver, vimos en el final del campeonato pasado un Barça-Sevilla también en el Pizjuán, donde me dio la sensación de que este Sevilla es mejor que aquel. No sé cuál es tu opinión. Este Sevilla al Barça del año pasado lo dejaba patas arriba hoy en el Camp Nou. Porque eso también habla de que, ojo, de que el Barça de Koeman no es cualquier cosa tampoco. No es el Barça de Guardiola ni de Luis Enrique, pero hemos visto un mejor Barça y un mejor Sevilla. Por eso el partido, Correcto. siendo un partido totalmente diferente, termina con un mismo
resultado más no marcador que el partido del año pasado en el Pizjuán. Yo vi un equipo que supo presionar adelante, que de repente sí, atrás, porque el Barça es un equipo, sigue siendo un equipo con muchos recursos. En ese sentido, hablábamos de las dificultades para salir que tenía el Atlético de Madrid. El Barça te puede romper una línea de presión, te puede saltar líneas, te puede, como lo hace en la jugada del 1-1, jugar un pelotazo profundo con gente apareciendo sobre las bandas. Yo creo que el partido pudo haber sido, si se concretan más goles, pudo haber sido un espectáculo mucho más bonito del que fue. Aún así, fue un partido muy intenso, donde lo que le vi al Barça superior, y no sé cuál es tu opinión, al final de la temporada pasada fue que estuvo a tono físicamente, y eso que había jugado 3 partidos en la semana con muy pocas rotaciones, también continuando un poco esa línea con la que había terminado la campaña pasada. Eso sí, con ya suplentes, que en el segundo tiempo Koeman los vio, metió mano y dijo, van a entrar Pedri y Trincao y van a salir Griezmann y Ansu Fati, y así fue. Y ahí está la mano de Koeman. Y después cuando le preguntaron qué pasó con Griezmann, dice, bueno, sí, estuvo bien, pero perdió un par de oportunidades. O sea, trácate. Y eso que no le preguntaron por Ansu Fati. Te voy a decir una jugada puntual, ¿viste? Una jugada puntual en el partido. Lo comentamos con Diego Pesolano. Y después cuando fuimos al locker, el pescado me dijo, ¿te diste cuenta del pescado Rimis? ¿Te diste cuenta? Y le dije, sí, le digo. Hay una jugada en la que arranca Coutinho, pared con Messi por el centro. Messi abre para Ansu Fati engancha y le pega al arco. La jugada pedía remate. Eso era lo que pedía la jugada. Messi llegaba por el centro. Y Messi le llama la atención, por ponerlo en palabras, a Fati de una forma y un poquito como paternal. Entre líneas es, si te la doy y yo entro, me la devuelves. Ansu Fati no volvió a patear al arco. Devolvió todas las pelotas que le dieron, las devolvió, y cuando la jugada no pedía que la pelota se devuelva, la jugada pedía remate. Yo no sé si Koeman lo saca por eso también. Porque a partir de esa jugada, Ansu Fati se vino abajo. ¿Se vino abajo por qué? Porque perdió la rebeldía que hace que Ansu Fati sea Ansu Fati. Sí, yo creo que tampoco estuvo tan efectivo en líneas generales. Porque Messi, sabiendo que Ansu Fati es la llave del ataque, porque por el otro lado, la llave por la derecha sigue sin aparecer, Jaime. Entonces, si la llave está por el lado izquierdo, ya sea con Ansu, con Coutinho entrando como interior, o con Alba llegando como extremo bis, yo creo que hoy el Barça siguió insistiendo por ese lado, pero Ansu no estaba en el mismo nivel físicamente, probablemente. No te olvides de algo, Jaime. Todavía tiene 17 años. ¿Viste lo que pasó en el partido pasado con el Villarreal? Bueno, todos coincidimos con que el Villarreal, Ansu Fati fue la figura del partido, 2 goles y una asistencia. Sí, no había discusión. sí. Y al final del partido, muestran la figura del partido Felipe Coutinho. Con Diego Pesolano nos miramos y dijimos, ¿qué pasó acá? Bueno, está. Bueno, pero eso es un poco No, subjetivo. espérate. Y salen las noticias en España que Ansu Fati no podía ser elegido la figura del partido porque el patrocinador es una cerveza y Fati tiene... Y él es menor de edad todavía. Y tiene 17 años. Y claro, es algo que uno no se lo pone a pensar y realmente es así. Por eso, por un tema de edad, no puede ser elegido la figura del partido hasta finales de octubre. Hasta que tenga 18. Bueno, entonces... Pero creo que cumple el mismo año que vos, Jaime. O sea que me parece que... El mismo día. Mismo día, sí. El mismo día, sí. Bueno. Entonces en noviembre podrá ser la figura de la cancha. Podrá ser la figura de la cancha. Le deben una. Sí. Volviendo al partido del Barcelona. Habíamos ponderado cómo este equipo tenía a Messi como una pieza importante, pero no todo pasaba por Messi. Cuando el equipo empieza a naufragar, los compañeros empiezan a buscar a Messi. Y eso me parece que empieza a alejar a Messi de la zona de remate y lo lleva a la zona de desgeneración, y el equipo empieza a mutar peligrosamente a lo que era la versión anterior del equipo. Y creo que Koeman tiene muchísimo acierto, porque cuando Messi empieza a caer junto a Busquets y junto a De Jong, Koeman saca a Coutinho
y mete a Pjanic, como diciendo, falta uno acá, ok, yo te lo pongo, pero tú vuelve a donde yo quiero que tú juegues. Tú vuelve allá adelante donde quiero que juegues. El Barça No, no tuvo otra más cosa es que que para si Messi va a jugar contrarrestar. de lanzador, tiene que tener a quienes lanzar. Y él encontró que por la izquierda y por la derecha tenía piernas frescas y que había gente a la cual lanzar. Pero son jugadores que no estaban en el equipo, ni Trincao ni Pedri. Son gente que ha incorporado el Barça. El Barça sigue jugando sin 9, también debemos mencionar esto porque te están diciendo, el Barça juega 4-2-3-1, pero no juega con un 1 molestando a los centrales. Llega gente entrando por varios pasillos, pero podríamos decir, un 4-3-3 sin 9 o un 4-2-4 sin 9, la figura que quieras, pero no tiene a ese hombre en el centro. Y Messi, como es ese 9 no 9, a veces se tira atrás y quiere lanzar a los compañeros. ¿Te acuerdas cuando hablamos del Madrid que parte del problema es cuando el Madrid juega solo con Benzema arriba, que Benzema se echa atrás y que por más que pueda llegar Vinicius, no hay presencia No en es el lo área? mismo. Es lo mismo. Es lo mismo, porque ese puesto del falso No digo 9, que no es lo mismo cuando llega Vinicius solamente sin Benzema. claro, es el mismo problema que tiene hoy el Barça, que ese falso 9 no es constante y que hay momentos donde Messi se echa atrás y Coutinho no toma el puesto, o Messi se echa a la banda y Griezmann no termina de 9, donde llega Ansu Fati solo y el equipo pierde sensación de peligro, porque hoy Bono no fue figura. Bono Tuvo un par de atajó. intervenciones buenas, pero no tuvo tanto trabajo. Hay un mano a mano que le saca a Trincao que creo que es la más compleja o la más difícil dentro del área, porque tiene un par de remates de media distancia. Sí. Que claro, la media distancia te marca que el equipo no llegó al área, que resolvió Le costaba entrar. de más atrás. Me gusta de Koeman los nombres. Me parece que Koeman, si bien en el 11 hay muchas caras repetidas del Barça anterior, apostó por Araujo, que en la época Valverde vimos muchas veces a Busquets jugar de central ante la ausencia de un central y no apostar por nadie. Que cuando el equipo empezó a naufragar, apostó por Trincao, apostó por Pedri, que cuando se lesiona Jordi Alba. Alba, mete a Serginho Dest en el puesto opuesto, como dice, ¿piensas jugar acá? Es lo que hay. Yo no voy a desacomodar el equipo para que tú no te compliques. Y Serginho Dest debutó y cumplió y todo bien. Creo que Koeman entiende que si este equipo se consolida y estos nombres se consolidan, este será el mejor punto que ha sumado de la temporada. Sí, también no te olvides de Pjanic, que entra y clarifica en el medio. Es un jugador muy efectivo, que tampoco es una mejora lo que tenía con Artur, porque Artur es un jugador que no terminó de encontrarse nunca y que aparentemente tuvo algunas situaciones fuera del campo que al Barça, a la gente del Barça, no le terminó de gustar. Cerrando ya un poquito el panorama de España, el lunes veremos ya la constitución definitiva de los planteles. Se dejó correr en el final de la noche del domingo en España, que el Barça ya tendría, esto lo dejó entrever el Lyon, que ya tendría un acuerdo para poder incorporar a Memphis Depay. No sé si esto está adosado a la posible salida de Ousmane Dembélé, que coincidentemente no fue utilizado en este partido y pudo haber entrado. El partido lo llamaba, me parece, Jaime. Lo que Entonces, dijo sí. Juninho textualmente fue: Depay tiene un acuerdo de palabra con el Barça. Juninho, el director deportivo del Lyon. De Lyon. No le sorprenda si lo presentan. Para que ese acuerdo se concrete, necesita el Barça sacar a alguien. No estoy seguro que Dembélé, o sea, que sea necesario tanto dinero como lo que puede ingresar por Dembélé, porque el Barça todavía tiene a Jean-Claire Todibo. Y creo que si el Sí. Barça logra vender a Y a un Todibo Tití. y a un Tití, pero creo que si logra vender a Bueno, y el Todibo, Lyon estaría interesado en un Tití, aparente en que volviera. sí. Entonces, creo que no es necesario lo de Dembélé. Creo que si se da lo de Dembélé no va conectado a lo de Depay. Creo que tiene que ver más con los centrales. Bueno, lo de Dembélé hay que ver también con otra carambola que se hablaba de, aparte del interés por Cavani, que sería anunciado también el lunes,
tiene que ver con un posible interés del Manchester United en el caso de que en el último envión por Jadon Sancho no llegue tampoco. O sea que están tratando de convencer a la gente del Dortmund que acepte los 80 millones que le están ofreciendo. La gente del Dortmund no quiere 80 o 90, no sé en qué cifra están. Y después de lo de hoy, Pero el Barça Sancho sí no quiere. aceptaría dejarlo salir por una suma alrededor de los 65 70 millones. Y Sancho no quería el United después de lo de hoy. Lo de hoy, Vizca, no es saca técnico, como dijo el Bolillo. Es para que se vaya absolutamente todo el mundo. Creo. 6-1 fue contra Argentina. Bueno, en el 2004. Sí. Lo del United hoy es para que se vayan todos. Varios. Los de la defensa, algunos del medio también, Pogba incluido. El director deportivo, el presidente. No, creo que está Woodward, que es el CEO. No sé si hay director deportivo. Bueno, que se vaya Woodward también. Bueno, la del árbitro también en particular, ¿no? Porque a los manotazos estaban Lamela y Marcial y le sacó solamente la roja porque Lamela le da con el codo en el pecho y medio en el cuello y el otro le da medio un cachetazo y dijo roja y amarilla. Terminó quebrando un poco el partido, pero me dio la sensación de que el Tottenham estaba mucho más metido en la posibilidad de ganar el partido y Mourinho se lo quería ganar sí o sí al Manchester United. Nunca se habría imaginado que serían 6 goles, Jaime. Pero terminó siendo un Mourinho serio, aunque por dentro tendría una sonrisa amplia el portugués. ¿Ese es el que transmitiste? ¿O el otro, el Wolves? No, ese es el partido que vino después del que yo transmití, que fue el Wolverhampton Wanderers contra el Fulham. Mira, Mourinho tiene eso, Vizca. Mourinho, podemos hablar de que muchas veces su discurso ya no está y que sus equipos ya no juegan como antes y que ha pasado de moda. Pero Mourinho tiene una colección de revanchas que no las tiene nadie. Lo echaron del United y fue y le ganó 6-1 con el Tottenham. El Barça le decían todo y fue y los eliminó con 10 hombres. O sea, tiene esas gestas que alimentan su ego, que es muy difícil. O sea, ¿cuántos exentrenadores quieren ir a la Pero Mourinho casa siempre de tiene ese muy equipo? buenos jugadores también. No te olvides que este club, subcampeón de Europa, tiene a un delantero como Son, tiene a Harry Kane, tiene a Dele Alli que lo mete recién en el segundo tiempo, tiene a Lamela al cual lo puede poner y sacar, a Lucas Moura. Tiene muchos recursos. Las compras que han hecho no son para nada despreciables. Tiene un ¿Cuál jugador goleada como es más Aurier que real? no venía bien y le trajeron a otro hombre del Wolverhampton y resulta que ahora es un fenómeno. ¿Cuál goleada es más real? ¿La del Tottenham al United o la del Aston Villa al Liverpool? Yo creo que la del Aston Villa. Porque no te olvides que queda a partir de la media hora más o menos, se queda con 10 jugadores el Manchester United. Y a partir de ahí entra la confusión de Solskjaer, que trata de querer compensar al equipo, hace cambios en el descanso para tratar de parar un 4-4-1. El equipo tampoco se termina parando bien. Realmente jugó mal el partido, porque le permitió ganar una fortaleza a este equipo que tampoco había comenzado tan bien la temporada el Tottenham, perdiendo el primer partido contra el Everton, luego empatando en la última jornada en su estadio el fin de semana pasado con un penal muy discutido, y en esta semana jugó cada 48 horas y tenía que ganar todos los partidos. Y elimina al Chelsea de la Copa de la Liga por penales, clasifica para la fase de grupos de la Europa League, que Mourinho se ha planteado como un objetivo, porque él dice, si se me complica la Liga, yo no sé si estoy para pelear entre los 4 primeros, que ahora me parece que puede entender que sí lo puede pelear. Pero él dijo, yo me quiero meter en la fase de grupos de la Europa League porque voy a matar 2 pájaros de un tiro. Primero, voy a ganar un título, con lo cual gano mucho crédito. Y segundo, voy a clasificar a la Champions. El Aston Villa es un partido raro porque primero comienza con un error de Adrián de entrada. Un error de pase de Adrián. Sí, un error de Adrián de pase, claro.
Pero después, Vizca, de los 7 goles, hubo 5 goles que se desvían. O sea, Sí. donde el arquero era un pasajero. De esos días donde no te sale una, de Sí, donde le no lo pegan, busques al se arquero. El mete. arquero lo tenés que buscar en el primer gol. Después son errores de la defensa y méritos de los jugadores del Aston Villa. Pero el Aston Villa, si le pegaba 2 veces más, el partido quedaba 9-2. O sea, estaba en un día donde lo que le pegaban entraba. Correcto. Y, no, y en el final pega uno en el travesaño con el marcador 7-2, Jaime. Desde 1963 el Liverpool no se comía 7 goles en la Premier. Y creo que desde los años 60 que el Everton no ganaba los primeros 4 partidos de la liga. De primera división. No se llamaba Premier. O sea, nunca en la era Premier el Liverpool había sufrido 7 goles. ¿Quién nos iba a decir que en la quinta jornada de la Premier La cuarta, después de la cuarta. La cuarta jornada de la Premier, los 2 equipos con puntaje ideal eran el Everton y el Aston Villa? Sí, porque el Aston Villa no jugó en la primera fecha, si no me equivoco, ¿no? O el Burnley fue. No, el Aston Villa no jugó en la segunda, me parece. Tiene un partido menos. Tiene puntaje ideal porque ganó los 3 que jugó, pero hay uno que no jugó. Me parece que fue el segundo, creo que fue. Bueno. En la primera fecha, el United no juega contra el Burnley, eso sí me acuerdo. Pero puede ser que el Villa tenía que jugar contra el Manchester City, ahora te digo. O contra los Wolves. O contra Wolverhampton. Ahí me pusiste a dudar. En fin. Es indiferente, pero ¿está en peligro el Big Four? Sí, el Villa ganó los 3 partidos. 11 goles a favor, 2 goles en contra. Los 2 goles de Salah. ¿El Everton se va a meter a la Champions? ¿El Everton va a pelear la Premier? Bueno, a ver, si el Everton llega a 70 puntos, se mete entre los 4 primeros. 70 puntos, creo que rozaría su mejor temporada en la era Premier. En las últimas campañas anduvo por los 50 y algo. Ya llegar a 70, ya te estoy hablando de las cifras, sería algo extraordinario. Entonces, decir que el Everton puede llegar a pelear la Premier es mucho decir. Yo creo que estamos viendo un equipo que tiene un gran mérito de parte de la gente que lo hace. No solamente Carlo Ancelotti, Jaime, porque los dirigentes porque Ancelotti pudo haber dicho, sí, usted tráigame a James, que yo lo voy a mejorar y voy a hacer que James juegue bien, porque yo me entiendo con James. A James no lo entiendo. James es un genio incomprendido. Y puede ser que Ancelotti tenga razón si eso es lo que le dijo a los dirigentes, pero vieron una oportunidad por varios sitios, ¿no? Que es un jugador en una posición donde en Inglaterra el 10 puede sacar una gran diferencia, puede hacer una gran diferencia. Y sobre todo si el entrenador logra entender cómo colocarlo en el equipo. Y James también me parece que está haciendo su parte. Vos habías hablado de un partido contra, creo que fue la Real Sociedad, donde él juega de titular con Zidane. Creo que la última vez que fue titular con el Real Madrid. Sí. Y él tuvo una muy buena tarea, una tarea de 6-7 puntos, para un jugador que no venía actuando, me parece muy buena. Y ahora sigue arranca desde esa posición defensivamente, Jaime. O sea, jugando generalmente de interior derecho y cumpliendo defensivamente. O sea, James está corriendo. Si antes decían, no, él quiere jugar a la carta de enganche como si fuera Riquelme, y ahora está tirándose atrás y marcando, es que lo podía hacer. Y lanza al equipo, porque sus pelotazos, sus centros, son generalmente acciones de gol. Y tiene gente adelante, o Richarlison o Calvert-Lewin, que lo están aprovechando. Calvert-Lewin está volando. Cuando el equipo ataca es un 4-3-3. Con Richarlison por izquierda, Calvert-Lewin por el medio, James por derecha, ¿verdad? Así es como lo he visto. Tampoco es que he visto todos los partidos del Everton. Más o menos, así es como ataca el equipo, sí. Sí, cuando James se repliega como el volante por la derecha. Claro, es un equipo que en ataque es un 4-3-3 y cuando repliega es un 4-1-4-1 con James. Bueno, James tiene libertad, o sea, no diría que es un 4-3-3, pero James sí tiene libertad y si no, sube a alguien por la derecha. Pero James, eso es lo que tiene la libertad para moverse y el equipo ha entendido que a James hay que saber cubrir la espalda. Sí. Pero cuando él tiene que bajar a cubrir defensivamente, él baja. El Everton no termina entre los 4 primeros desde el 2005. Y ese año lo dejaron fuera de la Champions. El Villarreal porque fueron al partido del playoff.
Claro, pero el El Everton, Villarreal de Pellegrini, que después llega a la semifinal. lo que pasa es Tuvo que... mala suerte. No, pero ¿sabes cuál es la peor suerte que tiene? Que ese año el campeón de la Champions no tenía cupo. Y el campeón de la Champions es el Liverpool, que no No, había ese fue terminado. el... Claro, él no había terminado entre los 4 primeros y el Everton tuvo que ir a jugar el playoff. Correcto. Pero antes me parece que el cuarto jugaba el playoff sí o sí, Jaime. Y puede ser. Me parece que tienes razón. Me parece que los dos juegan el playoff. Me parece que los dos juegan el playoff. El Liverpool tiene que jugar. Es verdad. Al Liverpool no le dan fase de grupos, le dan playoff. Y a partir de que Liverpool se queda fuera y tienen que modificar, es que el campeón tiene garantizado la presencia en la siguiente. Y lo que también surgió en una temporada, creo que fue la 2011-2012, que sale campeón el Chelsea, que creo que no había estado entre los 4 primeros de la liga, y el cuarto que iba a ir al playoff termina quedando fuera, que había sido el Tottenham de Redknapp. Ok. Pero cuestiones de la variación de la asignación de cupos. Y Cosa después, que hoy no pasaría. con el tema del coeficiente, empezaron a asignar 4 para las ligas importantes porque era un tema también del rendimiento, ¿no? Cosa que hoy no pasaría. Si es que un equipo de una liga queda campeón, sin estar entre los 4 primeros, no desplaza al cuarto y entra, sino que ese país Habría lleva 5, 5. que ya pasó Con Inglaterra. Inglaterra tuvo ya 5 participantes, si no me equivoco. Sí, pero fue porque el United ganó la Europa League. Bien. Entonces, sí, correcto. Los campeones sí van directamente, correcto. Van directamente. Y no le quitan cupo a los que llegaron por la liga. Exactamente. Ya tienen sus 2 cupos ahí. Bueno. Seguimos entonces en esa recorrida. Hablar del partido, o sea, dejamos de lado la derrota del Liverpool, apoyándonos en muchos errores, lo decía Van Dijk después del partido, y ahí llegaba un poco toda esta situación. ¿Qué le viene mejor al Liverpool? ¿Que los jugadores se vayan con la selección, pasar página, o recibir la charla de Klopp el lunes cayéndoles encima por todos los errores que se cometieron en la cancha? Que te digo una cosa, son errores, en muchos casos, de situaciones donde creo que hay algo que falló en el aspecto de, yo te diría no te digo de subestimar al rival, pero sí me parece en el aspecto de la ejecución. Y a veces esa ejecución, como que el equipo no estaba totalmente en la cancha, no estaba en el campo. Entró pensando que, no sé, que en estas primeras jornadas lo va a ganar así, medio canchereando. Y no fue así. Alisson se había lesionado porque también teníamos la especulación de saber si no le había agarrado el coronavirus, porque cayó Thiago con coronavirus, cayó Sadio Mané con coronavirus, y pensamos que por ahí Alisson también lo tenía, pero decían que tuvo un problema en un hombro, y de hecho se ha caído de la convocatoria con la selección brasileña. Pero ¿será que tanto le afecta la baja de Alisson, Jaime? Creo que es el todo, Vizca. Yo creo que Liverpool, y esto lo analizamos la temporada pasada cuando lo decías tú, ¿cómo es posible que el Liverpool perdió el título que tenía en el bolsillo y ganó el título que más difícil tenía cuando pierde la Premier y gana la Champions? Yo no creo que es un equipo fuerte de la cabeza. Y es un equipo que cuando empieza a dudar, se desconecta y se desploma. Y esta temporada, hace poquito, analizábamos el daño que le hace el Atlético de Madrid cuando le gana y cómo los siguientes 4 partidos se desconecta de todo. Bueno, acá... Pero no estaba tampoco Alisson en ese partido. Sí, pero el equipo empieza a dudar. Se te va Mané. Es verdad eso. Se te va Thiago. Puede ser que cuando está Alisson nos dude, pero no, me parece que no es un tema de Alisson o Adrián, sino que es del resto del equipo que tiene que jugar igual para que, por ejemplo, resolver partidos, para que si de repente Adrián no es la misma categoría de arquero que Alisson, bueno, que no le lleguen tanto, nada más que eso. No, pero creo que también empiezas a dudar de más arriba, porque es un equipo que no es capaz de decir, ok, no está Alisson, no está Thiago, no está Sadio, estamos los otros 9, por encima nos van a pasar. Y el equipo como que porque Liverpool, fíjate que las derrotas de Liverpool de los últimos años
no han sido por 1-0 sufriendo. Han sido, o sea, irreconocible el Liverpool. Bueno, contra el City, contra el Barça en la ida, aunque había jugado bien, pero había perdido 3-0. En el día de hoy es goleado y pudieron haber sido algunos más también ante un equipo como el Aston Villa que se salva por un punto del descenso, Jaime. El Watford le pasó 3 el año pasado. El descendido Watford le pasó 3 sí, aquel es día. Verdad. Es un equipo que el rato que se desconecta es irreconocible, se desploma por completo. Bueno, lo que pasa es que también es el tema este de la intensidad que le ponen estos entrenadores, que es muy difícil de mantener. El jugador tiene un día más o menos y ese día te hacen 8 goles. Bueno, y estamos viendo toda esta situación. Cuando el Bayern le mete 8 goles al Barça, no creo que tampoco sea el reflejo de la realidad entre los dos equipos, pero sí es una suma de factores, uno que no te hace precio y otro que comete una cantidad de errores infinita. Pero bueno, vamos a ir avanzando para así podemos cerrar. Hablar de esta liga en general, podemos hacer hincapié en el gran espectáculo que dieron el Leeds y el Manchester City. Un Leeds, honestamente, con un gran trabajo de Bielsa. Le gustará a los bielsistas o no lo que hace Bielsa, pero estamos hablando de un equipo que ascendió tras 16 años de ausencia de la Premier y que ha jugado contra el campeón, perdió 4-3 en Anfield, con un gol de penal en el minuto 88, y aquí está bien, venía de recibir 5 goles contra el Leicester City, el Manchester City, pero también con muchos accidentes defensivos, aquí en un partido con los dos súper motivados, terminó siendo 1-1, pudo haber sido 3-3 o 4-3 o 5-4 para cualquiera de los dos, pero estamos viendo una liga que se prodiga enormemente por el espectáculo, que ha cambiado mucho la filosofía de sus equipos y también la filosofía, o a partir del cambio de la filosofía de sus entrenadores, Jaime. Y hoy por hoy eso paga, porque hay mucho espectáculo y es una pena que la gente no esté en la cancha para verlo. Voy a puntualizar del City Leeds. Ederson no se recupera. Lo de Ederson no es una mala racha. Vimos lo mejor que Ederson nos podía marcar. Es un arquero pero muy está todo errático. mano a mano, tremendo. Lo que pasa es que yo creo que en esa salida él pierde la pelota y después lo sorprende Vizca, porque sale sin convicción a buscar un balón que medio lo esperaba, pero que no lo esperaba del todo. Un equipo que ha gastado 400 millones de euros en fichajes no puede tener un arquero que se mande una por partido. Cuando no es la de arriba, es la de abajo. Cuando no es con el saque. O sea, Ederson se manda una por partido. Tendrá que ir a buscarlo a Oblak, a Guardiola, pero no le va a gustar porque no juega bien con los pies. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Se manda uno por partido. La liga es muy entretenida. La liga es muy entretenida, Muy. Estoy de acuerdo contigo. También el fútbol Con entre esta semana. subida del Everton tenemos a los 6 grandes y después tenemos el Leeds que te da espectáculo, el Aston Villa que vuelve a lo mismo, Jaime, se sale ese equipo por los pelos. ¿Te acordás que es protagonista de una jugada de gol fantasma que no se da por el fallo del ojo de halcón? Honestamente, hay algo que tiene esta liga, aparte del recurso económico, que la hace muy, muy interesante. Ha cambiado también la calendarización, hay un partido que se juega por la noche, o sea, se permite ver un poco más. Bueno, no hablamos del Chelsea, el Chelsea viene así medio en subidas y bajadas, pero termina goleando en el comienzo de la jornada. Los Wolves, que arrancan el partido contra el Fulham pensando que no pertenece a la primera división, y sin embargo el Fulham por momentos juega mejor que el equipo de Nuno Espíritu Santo, que vendió a jugadores que está tratando de reinventarse y que probablemente vaya a terminar muy bien la campaña. El problema es que hay tantos que van a terminar muy bien la campaña que el 10º no se va a poder sentir excepcionado. Por ahí el 10º es un equipo que en una Premier menos pareja hubiera peleado Champions. Es que, fíjate. Yo creo que vamos a ver mucho de esto que estamos viendo. Pérdida de puntos de gente y sobre todo teniendo en cuenta el factor de la Champions y de la Europa League, eso va a terminar afectando el próximo tramo, que implica de fecha FIFA y de fecha FIFA hasta casi el final del año, sí, donde luego
están los cuartos de final de la Copa de la Liga y después ya viene el Boxing Day y todo, o sea que este campeonato va a haber que tener un fondo muy grande, y el Everton, por ejemplo, al no estar en competencia europea, Jaime, tiene una ventaja, va a tener semanas en las cuales no tiene que jugar. Sí. El Leicester, que había goleado al City en el Etihad y termina siendo goleado por el West Ham United en su estadio, en fin. Hemos superado la hora para que había perdido en el comienzo, mal contra el Everton. Mourinho que de repente ve que se le vienen las nubes negras y gana, empata el fin de semana, después gana o elimina, mejor dicho, con una muy buena reacción al Chelsea en la Copa de la Liga. Después se mete en la Europa League. Y ahora gana este partido con esta goleada. Hace 13 goles un equipo de Mourinho, Jaime, en 2 partidos. Y Bielsa y Guardiola empatan a 1. Hemos superado la hora para que después no digas que yo soy el que no... Sí, ya me he dado cuenta. Esta vez es culpa mía. Pero la pasamos bien, no pasa nada. Queda la frase. Vamos a volver el viernes por la noche para hablar de las eliminatorias sudamericanas. Lo vamos a dejar descansar después de esta mega edición. Nos jala la tierra. Hasta el viernes por la noche. Nos jala la tierra, así que disculparán los que nos escuchan en otras confederaciones. Vamos a dedicar el programa el jueves a la primera jornada de las eliminatorias sudamericanas. Y seguramente estaremos el martes después de la jornada eliminatoria sudamericana, donde analizaremos la mayor cantidad de partidos posible, porque... De acuerdo al tema del calendario. Las selecciones han decidido que todos los partidos coincidan. Y no se pueden ver todos a la vez. Así que haremos lo posible. Haremos lo posible. Don Vizca, ha sido un gusto. Un placer. Buenas noches, buena semana para todos. Vaya a descansar. Hasta la próxima. Esto ha sido Fútbol Infinito.